Hola, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar sobre Venezuela, sobre los escenarios que nos esperan para el 2021. ¿Cuáles son las consecuencias de estos eventos electorales que han surgido en el mes de diciembre del 2020 y que muy probablemente vayan a marcar el próximo año? Para ello hemos invitado a un experto en opinión pública, en encuestas y un analista político. Su nombre es Jesús Seguías y ustedes lo han conocido porque tiene un amplio trabajo en Venezuela y en los Estados Unidos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus opiniones, pero muy particularmente recuerden, si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Bienvenido, profesor Seguías. Un placer tenerlo con nosotros en Sin Filtros. Cordiales, Maybor. Un placer estar con ustedes. Quería que nos explicara primeramente cuál es su opinión en relación a los dos grandes eventos que se produjeron en Venezuela y que van a tener incidencia en el próximo año. Las elecciones del CID, calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional y por la oposición política venezolana, y posteriormente la consulta popular convocada por el interinato y también por la sociedad civil. Bueno, mira, en primer lugar, hablemos del 6 de diciembre. Yo creo que, sin duda, esas son elecciones que se dieron en forma muy irregular, por cuanto no participaron pues todos los actores que debían estar participando, bien porque se los impidieron o bien porque decidieron no participar. Lo importante de todo esto es que fueron unas elecciones muy mal manejadas. Yo sugería en diversos análisis que el gobierno de Nicolás Maduro y el CNE debían posponer esas elecciones, dando chance a un proceso de negociaciones donde hubiesen algunos márgenes mayores de confiabilidad y que diera chance a que la comunidad europea, que se prestó para hacerlo, participara como observadora de estas elecciones. Claro, los tiempos no daban para hacerlo en el mes de diciembre y ellos proponían que se hiciera en febrero, marzo del año próximo y se pospusiera la fecha. Pues el gobierno decidió rotundamente no posponerla, se fueron a troche y moche con el 6 de diciembre y ahí están los resultados. Unos resultados que realmente son de, digamos, no son halagüeños para el gobierno de Nicolás Maduro, porque llevarle a la comunidad internacional digamos, un resultado electoral con una nueva Asamblea Nacional, donde apenas vota el 30%, 31% de los venezolanos, según los datos oficiales del CNE, eso no es ninguna cartaval formidable para que la comunidad internacional diga, bueno, este nuevo parlamento es el que hay que reconocer versus el otro parlamento que dirige Juan Guaidó, que fue electo con una participación de más del 70% de los venezolanos. Entonces, estas cosas, el gobierno debió evaluarlas. Es más, yo he dicho que ¿cuál es el objetivo del gobierno con esas elecciones? ¿Tener un cuerpo hacedor de leyes? Pues no, para eso tienen la Asamblea Nacional Constituyente, donde inclusive acaban de aprobar una ley llamada antibloqueo y donde ellos pueden hacer todas las leyes que quieran. El problema es que no tiene poder vinculante de ningún tipo a nivel internacional. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Crear un organismo que tenga poder vinculante a nivel internacional y que al mismo tiempo les permita a ellos desplazar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional actual. Ese es un objetivo político, digamos, macro y, digamos, el meollo de todo. ¿Lo van a lograr con esa asamblea escogida el 6 de diciembre? Yo no lo sé. Vamos a esperar el mes de enero. Y además, porque la comunidad internacional no es un cuerpo monolítico. Aquí se habla mucho de la comunidad internacional como si fuese un cuerpo monolítico. No es verdad. La comunidad internacional es una variopinta de gobiernos y que además rotan permanentemente. Hoy día está un aliado, el otro día está un enemigo y en fin, de la causa venezolana me refiero. Entonces, el punto es que
Ya en este momento habrá que esperar el 5 de enero, donde asumirá pues la nueva Asamblea Nacional electa el 6 y veremos cuál es la reacción de la comunidad internacional. Yo no creo, como algunos piensan, que esa cantidad de países que han rechazado esas elecciones por ser fraudulentas van a mantenerse hasta el final. Yo creo que en Europa se están moviendo muchas piezas para de una u otra manera no solo reconocer a esa nueva asamblea, sino que eso forme parte de un acuerdo consensuado, negociado, para llegar a acuerdos definitivos entre el gobierno y la oposición, que pudiese llegar a una, digamos, a una salida pacífica a la crisis venezolana. Yo creo que por ahí es donde van a apuntar más las cosas a partir de enero, y con el nuevo gobierno de Joe Biden, sin duda alguna la Casa Blanca ahora va a actuar con mayor armonía con la comunidad internacional, especialmente Europa, el Vaticano, inclusive toda América Latina, toda. No hay un país de América Latina que no crea que la solución es una negociación. No hay uno, todos. Y obviamente todos los gobiernos de América Latina, es decir, los del Grupo de Lima, todos los gobiernos de Europa, todos los países de cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, descartan la opción militar para resolver la crisis venezolana. Si eso es así, entonces enero se presenta como un mes con grandes expectativas de carácter político, pero que también tienen que ser expectativas de carácter económico, de lo cual voy a hablar más adelante. Con respecto a la consulta convocada por la oposición, yo a estas alturas no sé cuál es el objetivo de la consulta, de verdad que no lo sé, ¿no? Porque si el objetivo era un acto de protesta para contradecir las elecciones del 6 de diciembre y anteponerla a las elecciones del 6 de diciembre, pues está bien, me parece que es un acto muy legítimo. Creo que la oposición tiene el derecho de organizarse, de irse a la calle, a protestar, a decir lo que quieran decir. El punto es, Meibor, es hasta dónde los venezolanos están como para hacer acciones de carácter simbólico. O sea, una elección, convocar un evento de ese tipo para simplemente denunciar otro evento, yo no le veo ningún sentido a estas alturas del sufrimiento que tiene el país. Cuando hoy día los políticos deben estar abocados a buscar solución urgente a 6 megacrisis simultáneas que están destruyendo a la nación. 6, no es una. Para la mayoría de los políticos, la crisis relevante es la crisis política. Y parten de una media verdad, que como el problema lo creó la crisis política, los demás problemas, entonces resolviendo la crisis política automáticamente se resuelven los demás problemas. Lo cual no es necesariamente cierto, porque dependiendo de cómo resuelvas la crisis política, vas a resolver las demás crisis. Porque para resolver la crisis económica, que a su vez me genera una crisis de servicios públicos, una crisis social, una crisis emocional, una crisis de pandemia, porque no tenemos recursos suficientes para atender los retos de la pandemia. Obviamente que la crisis económica se resuelve bajo un escenario de absoluta paz social y política en el país. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden salvar a Venezuela desde el punto de vista económico es el sector privado. Y los inversionistas privados exigen, todos, incluyendo los venezolanos que tienen dinero en el exterior y que pudieran retornar a invertir en el país, porque ya lo investigamos. Investigamos y hicimos entrevistas en profundidad con empresarios de Panamá, de Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y España. Y todos coincidieron en una cosa: para hacer grandes inversiones en Venezuela, Venezuela tiene que estar en santa paz política y social. Porque un país incendiado por conflictos, por guerras, por confrontaciones, pues no invierte nadie, no hay nada más cobarde que el capital. ¿Quién invierte en Irak hoy día? ¿Quién invierte en Libia? ¿Quién invierte en Siria? Capitales golondrinas, capitales especulativos, es decir, empresas es decir, no es la inversión que realmente requiere el país para reconstruirse. Entonces, si eso es así, y si además quedó descartado definitivamente la vía fáctica para hacer un cambio de gobierno, bien porque no hay posibilidad de una insurrección popular, porque el nivel de control social y el control político que tiene el gobierno es gigantesco, y además por la frustración que tiene la población venezolana, no por miedo. Nadie se equivoque con los venezolanos.
Los venezolanos han dado las mayores demostraciones de dignidad y coraje que jamás ha visto en América Latina. Jamás vistas en América Latina, en toda la historia. La gente se cansa que los lleves a un matadero prometiéndole soluciones y que resulta que no ocurrió nada. ¿Por qué? Porque te planificaste mal, porque hiciste malos cálculos, porque fuiste irresponsable en llevar a la gente a donde la llevaste, porque le ofreciste cosas que no podías cumplir. Hoy la gente está suspicaz. Allí justamente quería referirme, ¿no? Porque los grupos que han estado propiciando la transición o al menos buscando el consenso, se ha hecho un trabajo de consenso internacional bastante interesante, pero generaron una serie de expectativas en la población que no lograron cumplir, lo que se convirtió en enormes frustraciones y también en la pérdida de credibilidad y de confianza, tanto en los partidos políticos como en la dirigencia. Quisiera que hablara sobre este tema, pero también es importante destacar, porque hay mucha gente de la que nos está viendo que no entiende ese concepto en función del cual se puede pensar en propiciar un mecanismo de negociación, de diálogo pacífico con un régimen que a todas luces ha utilizado esos mecanismos que se han propuesto a lo largo de los años por la comunidad internacional. Cuando hablamos de comunidad internacional, tenemos entendido que se ha hecho desde el Grupo de Lima, desde el Reino de Noruega, desde España, desde la Comunidad Europea, y todos esos intentos han tenido como resultado cero. Es decir, no hubo cambios políticos, no dejó el régimen de arreciar contra la tortura, contra los dirigentes políticos que son perseguidos o asesinados o puestos en la cárcel. Es decir, no hubo cambios. Entonces, en ese sentido, tenemos más de 2 décadas buscando propiciar un cambio, buscando que Venezuela vuelva a la ruta democrática, pero está frente a un sistema que no permite ese mecanismo y que utiliza las acciones y las buenas intenciones de algunos gobiernos de propiciar un diálogo para ganar tiempo y seguir con un sistema que a todas luces no es democrático. Bueno, mira, en primer lugar, con respecto a la caracterización del gobierno, si algo he hecho yo es dedicarme a caracterizar correctamente al gobierno que tenemos en Venezuela. En primer lugar, y vamos a hacer caso a quienes andan diciendo que es un gobierno dictatorial, narcotraficante, terrorista, todo eso. Si eso es verdad, tienes que admitir entonces que sin duda alguna estás enfrentando un elefante político. Estás confrontándote no a un gobierno cualquiera. Estás enfrentando a un jugador duro, como bien lo definió Donald Trump hace un año aproximadamente, cuando creyó a comienzo del 2019 que con el apoyo que dio Estados Unidos a Juan Guaidó y a Leopoldo López, porque el acuerdo era prácticamente con la gente de voluntad popular, básicamente, y parte primero justicia. Entonces, creyeron que con ese apoyo de Estados Unidos y el ronquido duro que dio Donald Trump, Nicolás Maduro iba a agarrar su maleta y se iba a ir corriendo para Cuba, a asilarse en Cuba o en Rusia. O con un intento de golpe militar el 27 de febrero del año pasado, que fracasó en Cúcuta. Y donde creían todos que a Maduro le quedaban horas, porque hasta el presidente Piñera y el presidente Santos y el presidente de Paraguay, que estaba en ese entonces allí, todos escribieron un tuit, que yo lo vi, no es que me lo dijeron, donde decía: a Nicolás Maduro le faltan horas para que se vaya. Eso fue el 27 de febrero en Cúcuta. Todos estaban ahí concentrados para celebrar la caída de Maduro. ¿Qué pasó? Nada. Hubo intento de golpe de Estado el 30 de abril. ¿Qué pasó? Nada. Y lo peor de todo, que los venezolanos que vienen propiciando los golpes de Estado, la rebelión civil, la calle, eso que llaman los guerreristas, que quieren guerra,
cuando los militares venezolanos se apostaron en Altamira para rebelarse contra el gobierno de Maduro, se quedaron solos. Los guerreristas se escondieron, dejaron solos esos militares. Si habían 500 personas allí en el este de Caracas, que es el meollo y el corazón de los guerreristas en Venezuela, no pasaron de 500 personas. Y cuidado si no exagero. Y no les quedó más que irse corriendo a asilarse en embajada, porque no tuvieron el apoyo popular, el apoyo de los opositores para ese propósito. Y esas son lecciones que les quedan a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con los soldados y los oficiales que se fueron en Cúcuta y se pasaron para Colombia? ¿Dónde están? Abandonados totalmente en Colombia, muriéndose de hambre. Nadie en oposición se dedicó a atenderlos correctamente para mandar por lo menos mensajes inteligentes a las Fuerzas Armadas. Si ustedes toman esta decisión, mira lo que les va a pasar. No, pero lo que están viendo que les pasó es que los dejaron solos. Los utilizaron. ¿Crees tú que en las Fuerzas Armadas hay personas que estén pensando con seriedad acompañar a estos dirigentes políticos ante cualquier llamado que hagan? Y sobre todo con las denuncias que hay contra ellos por narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el general Clive Alcaraz que se pasó del otro lado? Pues está preso y se pasó para la oposición. ¿Qué pasó con el Pollo Carvajal? Está buscado por la DEA para ponerlo preso también. Y eso es lo que los militares venezolanos, a quienes les están tratando de calentar las orejas para que ellos intervengan contra Maduro, los militares venezolanos evalúan todo eso. ¿Y cuál es su ganancia entonces? ¿Cuál es su nivel de confianza que puedan tener? Entonces, descartada esa vía, descartar la vía de la insurrección popular, descartar la vía de la intervención militar internacional que jamás estuvo sobre la mesa. Jamás. Y quien le haya dicho a un venezolano que eso estaba planteado por Donald Trump, mentira. El propio Leopoldo López acaba de confirmar que eso nunca estuvo sobre la mesa. Y tuvo que intervenir Elliot Abrams a decir abiertamente que eso es realismo mágico. Que no sigan con ese cuento porque eso no va a ocurrir. Pero es que hace falta que ellos lo digan para que alguien que tenga por lo menos criterio político y no sea un novato en política, no entienda que los protocolos de guerra en los países, sobre todo en el mundo de hoy, no son tan fáciles como supone. Que hay que intervenir en Venezuela porque en Venezuela hay un gobierno asesino. Y bueno, ¿y qué pasa con el gobierno de Corea del Norte? Que es la dictadura más asquerosa del planeta. Y Donald Trump fue a Corea del Norte a abrazar a ese dictador y lo convirtió en su nuevo amigo. Porque ese es el pragmatismo en las relaciones internacionales. Ese es el pragmatismo. Y si por dictadura vamos, ahí tenemos la dictadura cubana. Y Estados Unidos tiene 60 años conviviendo con esa dictadura a 150 millas de su territorio. Y no activan la guerra. Y teniendo grandes actores en los altos mandos políticos de los Estados Unidos, como Marco Rubio. Y paremos de contar todos los demás, que son de origen cubano y nunca lograron que Estados Unidos interviniera en Cuba. Pues entonces, ahora, los venezolanos tienen que pisar tierra y entender que Donald Trump, aun cuando le queden días en el gobierno, no está en capacidad de activar ninguna acción militar con soldados estadounidenses. Que quiere mandar ataques de castigo al gobierno de Maduro, pues entonces tienen que ser responsables, porque después de ese ataque de castigo al gobierno de Maduro, creyendo que con eso lo van a sacar del juego, ahí lo que puede venir es una racia de chavistas indignados contra los opositores que están en Venezuela. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque es un acto de irresponsabilidad con un país que está sufriendo ya demasiado. Pero de acuerdo a su criterio, entonces, la naturaleza del régimen de Maduro no es una naturaleza dictatorial y criminal, tal cual lo ha señalado la comunidad internacional, la Corte Suprema, la Corte Penal Internacional, la ONU, la OEA, etc. Mira, Maybor, yo siempre he tenido claro, siempre, desde que comenzó el proyecto de Chávez, que ese es un proyecto con tendencias totalitarias, ni siquiera es autoritaria, no, es totalitario. Es un proyecto que tiene como paradigma político al gobierno dictatorial de Cuba. Oh, por Dios, no hay que llamarse engaños. El paradigma es la dictadura cubana, socialista cubana, que parten de eso que llaman el socialismo real.
Ese es el paradigma que Chávez trató de imponer y que Nicolás Maduro, que ha sido un gran alumno de la Escuela de La Habana, pues está allí. Que él es narcotraficante, que él es esto. Bueno, mira, hay cosas que yo no entiendo, Maigo. No las entiendo porque, ¿cómo me pueden explicar? Leopoldo López hace poco dijo que si se abre un proceso electoral en Venezuela, no tendría inconveniente que Nicolás Maduro participara como candidato. ¿Cómo es la cosa? O sea, eso es como que si de pronto el Chapo Guzmán quedara libre, se escapó de la cárcel, se fue para México y vienen elecciones en México y el Chapo Guzmán decide intervenir en las elecciones mexicanas y el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, yo no tengo problema, porque seguro que va a perder, y si no pierde, ¿qué vas a hacer? Vas a desconocer los resultados, porque los pueblos también funcionan de manera a veces impredecible. Entonces, si Nicolás Maduro participa y gana, entonces el narcotraficante, el terrorista, el bandido, el asesino, o sea, es legítimo que esté allí. Son dos cosas, o somos unos cínicos, o sencillamente todas esas acusaciones han sido formuladas como parte de la presión política para obligar a acuerdos, para forzarlos a salir del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente Leopoldo López. Elliot Abrams lo dijo. El representante de los Estados Unidos para Venezuela dijo que ese caballero que está en Miraflores podía participar en un proceso electoral. Entonces ahí es donde le queda a uno la duda. Si todas esas acusaciones forman parte de un juego político de poderes para presionar y lograr cambios, o realmente son ajustados a la realidad. Porque hasta ahora en Estados Unidos lo que hay es una acusación de la fiscalía, no de los tribunales. Los tribunales no han sentenciado nada. Es la fiscalía. Ok, le voy a aclarar eso para que quede claro a la audiencia. Ciertamente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York abrió una acusación que pasó por el gran jurado en contra de Nicolás Maduro y de sus principales colaboradores, entre los cuales se destaca Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Vladimir Padrino López y otros. Eso está en la fiscalía frente a el sistema de cortes, pero para los que no saben, en la corte no dictamina absolutamente nada si no hay un juicio conjurado, que es lo establecido para este tipo de casos criminales. Y para que haya un juicio, y hay que aclararlo y dejarlo pero muy, muy claro, deben estar los acusados bajo custodia de las autoridades. Es decir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y compañía tendrían que estar presos y llevados a los tribunales para que todos los fiscales que trabajan en ese caso muestren evidencias, testigos, fuentes que han trabajado en la investigación por años, porque de acuerdo a ese expediente fueron muchos años de investigación y allí hay como testigos cooperantes del gobierno, capos colombianos, capos mexicanos, capos venezolanos que trabajaron con los acusados o por órdenes de los acusados para llevar a cabo operaciones de narcotráfico y de terrorismo. En tanto, entonces no puede haber una acción directa o una conclusión de los tribunales porque hasta donde sabemos no han sido arrestados ni Maduro, ni Diosdado Cabello, ni Tarek El Aissami, ni ninguno de los acusados. Entonces esto hay que dejarlo en cuenta. No es que Nicolás Maduro no sea narcotraficante porque el tribunal no lo ha dicho. No es que él deje de ser narcotraficante porque solo la fiscalía lo acusó. No, aquí hay un caso criminal y él no ha sido dictaminado, acusado por una corte y conminado a un delito porque simple y llanamente no ha sido arrestado y llevado a la justicia. Eso es otro panorama. El hecho también de que Leopoldo López y todos los voceros que han señalado que Nicolás Maduro puede estar presentes, ese primer escenario lo escuchamos en la ONU y estaba previsto justamente para medir mayorías. No era la naturaleza de Nicolás Maduro si es criminal o no, es el hecho de
buscar mecanismos y escenarios que permitan coadyuvar esfuerzos para lograr una salida pacífica. Mucha gente se pregunta si la oposición que ha estado previendo esto está justamente colaborando con el régimen o buscando mecanismos para aparecer como tal ante la comunidad internacional. Hay que recordar que la comunidad internacional, como usted muy bien lo dijo, es dinámica. Hoy hay aliados, mañana no, han cambiado y por ejemplo tenemos el caso de Argentina, el caso de México y otros muchos casos como por ejemplo el último de Bolivia, que anteriormente bajo el interinato de Yanine Áñez era aliado y hoy en día con el Delfín de Evo Morales ya no lo es. Es decir, cambia porque la política es dinámica y cambia. Pero hay que tener en cuenta también que existen una serie de elementos sobre la mesa. ¿Será que Leopoldo López está colaborando? No lo saben. Mucha gente se ha adelantado a decirlo. Hasta el momento no hay evidencia, sino el estudio de un comportamiento de un actor político importante que hoy en día está jugando un rol mucho más dinámico porque salió de la cárcel y se escapó y anda por ahí paseándose por los países hablando contra Maduro o buscando algunas soluciones, porque lo hemos visto más bien proponiendo justamente lo que usted dice. Bueno, sí, gracias por la acotación excelente, Maybor, y sobre todo la aclaratoria sobre cómo opera la justicia en los Estados Unidos. Porque de eso se trata, porque hay quienes han dicho, no, ya estos están sentenciados, son narcotraficantes, son terroristas. No, señor, eso pasa por un juicio. Pasa por un juicio y tienen que estar, como tú bien lo dices, presentes, tienen que estar, primero tienen que ser prisioneros por eso y luego pasar por el juicio. Lo que no logro entender desde el punto de vista político y por parte de las mismas autoridades estadounidenses es que digan que esa persona que está acusada de esa manera pueda competir tranquilamente en un proceso electoral venezolano. Eso es lo que deja por lo menos un manto de dudas acerca de cómo se están manejando todas estas acusaciones. Ahora yo quiero ir al fondo del tema. El fondo del tema es que una vez descartadas las opciones de salida compulsiva a la crisis venezolana, de una salida fáctica a través de la guerra, del golpe militar, de la confrontación, entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? Un país que está pasando por 6 megacrisis, como ya lo he dicho. La crisis política, que es la que más le importa a los políticos, apenas el 16% de los venezolanos considera que esta crisis es la más importante. Pero el 84% de los venezolanos considera que las crisis más importantes son la económica, la crisis social, la crisis de servicios públicos, la crisis emocional y ahora todo lo que se está pasando con la pandemia. Los políticos ensimismados en resolver la crisis política y el resto del país, la mayoría, están en otra onda. Entonces, observamos que en el país ahora, y proyectándonos un poco a lo del próximo año, y terminando de evaluar también, por cierto, lo de la participación en la consulta. Mire, yo no voy a entrar a emitir juicio de valor acerca de la legitimidad de la información dada por el CNE, ni acerca de la legitimidad de la información dada por el equipo de Juan Guaidó, que organizó la consulta. El CNE dice que en el 6 de diciembre participó en Venezuela en forma presencial el 31% de los venezolanos. Y Juan Guaidó y Blanca Rosa Mármol dice que en Venezuela, en forma presencial, porque para poderlo comparar con el otro no podemos comparar peras con mango, en forma presencial participó 3.200.000, que equivale al 16% de la población electoral registrada en Venezuela. Obviamente el éxodo cambió todo, pero cambia también para los participantes del 6 de diciembre y para los participantes del 12 de diciembre. Y si queremos hacer una evaluación en particular de cada uno de los eventos, allá esa es otra cosa, porque en la evaluación particular del 12 de diciembre y la consulta tienes que tomar en consideración los votos de los venezolanos que están en el exterior y de los que votaron por vía electrónica, porque son ciudadanos y tienen sus derechos establecidos. Entonces ya aumenta la votación. Pero si unimos los venezolanos que votaron en el exterior, que votaron en Venezuela,
Y los que votaron por Internet en Venezuela, pues llegan al 30% también. Y ambas cifras no convencen al país. Ambas cifras demuestran que el país está de espaldas a sus políticos. Que los políticos ya deben dejar de llamarse engaño y de estar engañando a la gente, tanto del gobierno como de la oposición. El gobierno está tratando de darle ánimo a su gente, diciéndole que pueden sobrevivir, que ya derrotaron a Donald Trump, que ya... No, el gran enemigo de Maduro no es la oposición, ni es Donald Trump, ni es los Estados Unidos, ni la comunidad internacional. Son las 6 megacrisis internas que tiene el país que están destruyendo al país con ellos adentro. ¿O es que creen que los chavistas no están pasando necesidades? ¿O es que creen que los mismos gobernadores, alcaldes, chavistas no están pasando necesidades también allí? Que no tienen manera de resolver nada, que no tienen ni siquiera para pagar la nómina. Es un tema generalizado del país. Y esas son las fisuras, esas son las brechas, esas son las rendijas que surgen siempre de manera imprevista a veces en la política y que los políticos tienen que evaluar, sopesar y ponerlo sobre la mesa y tomar decisiones en función de eso. Aprovechar las rendijas al máximo. Si el gobierno tiene una debilidad, tú tienes que aprovechar la debilidad del adversario. Es un principio de la política. Y otro principio es que tú tienes que contar los cañones antes de ir a una batalla. En Venezuela la oposición no ha contado cañones antes de ir a una batalla. De lo contrario, no se explica que haya habido tantos fracasos. Hay que contar los cañones. Y sobre todo, por lo que yo dije hace rato, Maybor, reconocer que nos estamos comiendo un elefante político y eso hay que comérselo en rodajas, en pedazos, porque tienes que acumular poder. Porque hoy día la oposición en Venezuela está muy deteriorada. Está a merced prácticamente del gobierno. El gobierno puede hacer con los opositores lo que le dé la gana. Solo la comunidad internacional se ha convertido en un freno para que hagan peores cosas. Y esa es la única fortaleza que prácticamente le queda a los venezolanos, la comunidad internacional. Pues esa fortaleza no se puede dilapidar en acciones y en propósitos inalcanzables. Y eso fue lo que ocurrió ahora con las sanciones que se generaron desde el año pasado hasta ahora, cuyo propósito era provocar la renuncia de Nicolás Maduro o la destitución de Nicolás Maduro, y eso no es posible. Yo no conozco el primer gobernante del mundo comunista, el mundo de los que llaman los jugadores duros o de los fundamentalistas islámicos, que abandone el poder por sanciones. Cuba tiene 60 años bajo sanciones. Por cierto, es como decir, es la niña favorita de los republicanos en materia internacional. Con cero resultados. Cero resultados. Y el gobierno de Maduro tiene un apoyo de dos grandes potencias mundiales como es China y Rusia, con poder de veto en las Naciones Unidas. Esas son realidades que están allí, no son inventos de uno. Son realidades y la política no es otra cosa, Maybor, que manejo de realidades. Sobre esas realidades que tienes que trabajar. Que el gobierno tiene posibilidades o tiene deseos de negociar. Pues yo creo que el gobierno tiene necesidad de negociar. Tiene necesidad. Sin duda alguna, tiene necesidad. Que esas negociaciones se van a hacer bajo los parámetros que se generaron en República Dominicana, por ejemplo, donde los garantes fueron países pequeños como República Dominicana, San Martín, El Salvador, el Vaticano. No, por Dios. Hoy día una negociación está totalmente montada en otros parámetros. Porque los garantes de esa negociación tienen que ser Estados Unidos, la Comunidad Europea, Rusia y China. A ver quién va a saltar la talanquera allí y quién va a incumplir con los acuerdos establecidos. Y de paso el Vaticano también. Hoy día las condiciones son totalmente distintas. Pero le pregunto hasta qué punto los grandes aliados suprarregionales de Venezuela, como son China, Rusia, Irán y Turquía, entre otros, están en capacidad o en disposición o tienen alguna intención de buscar que Maduro salga del poder. Tú no puedes plantear una negociación en base a la salida del poder de Maduro. Esa no es la negociación. Porque eso fue lo que se planteó desde enero del año pasado y no ha funcionado. Es decir, es el tema del cese a la usurpación.
Es decir, aquí no entramos a negociar si previamente no sale Maduro al poder. Bueno, ahí se trancó el juego, Mabel. El juego se trancó allí. Y ni Donald Trump, con todo el poder que ha tenido y con todas las sanciones que ha aplicado, logró cambiar esa situación. Ni Donald Trump. Oye, esto te dice a ti, desde el punto de vista político, tiene que decirte cosas. Y hay que pisar tierra. Entonces, si esto no funciona de esa manera, si las sanciones no son un mecanismo expedito para lograr lo que tú quieres, pues tú tienes que cambiar de estrategia y además pensando, repito, en lo que hablamos de la crisis económica. Para resolver la crisis económica de Venezuela, que afecta enormemente a todo el país de manera abrumadora, porque el 80% de los venezolanos que se han ido del país no se van por razones políticas. Apenas el 6% se ha ido por razones políticas. Se van por razones económicas y pérdida de calidad de vida. Resolver la crisis económica tiene que ser un propósito fundamental de todo el estamento político venezolano. Ese es el tema fundamental. Entonces, si fracasa, si no fue posible el cese de la usurpación, que creo que en estos días están tratando de ver cómo convierten la consulta en el último mecanismo, en la última esperanza para ver si interviene la comunidad internacional. Ok, está bien, está en su derecho. Pero en enero comienza una nueva historia. Y yo soy de los que cree que no solo que no es viable una intervención militar internacional, sino que además no resuelve el problema. Porque en los términos en que se haga, para que eso pueda ser efectivo, Mabel, para que eso sea efectivo, tiene que ir tropas internacionales a tomar posesión y asumir el control del orden interno en Venezuela después que tú desplaces al gobierno y quedarte en Venezuela con esos soldados resistiendo una guerra asimétrica que segurito que el chavismo gobernante está preparado para eso porque tienen 16 años organizándose para eso desde el 11 de abril hasta el día de hoy. Y tienen que quedarse en Venezuela quién sabe por cuánto tiempo. Soldados internacionales allí para desplazar un gobierno que creó problemas internos en Venezuela, externos solamente por el éxodo que está impactando a los demás países. Pero Nicolás Maduro no ha mordido el peine, la estupidez de convertirse en una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos porque ha recibido excelentes lecciones de geopolítica internacional por parte de Cuba. Cuba tiene 60 años conviviendo con los Estados Unidos sin pasar la raya amarilla. Y Nicolás Maduro aprendió esa lección y los cubanos se lo han dicho. Mira, no te conviertas en una amenaza, porque si te conviertes en una amenaza, hasta ahí llegaste. Porque Estados Unidos... Los expertos justamente señalan que Venezuela es una amenaza no solamente para la región, sino para el hemisferio. Y hacen referencias justamente a los acuerdos o cooperación o mantenimiento de relaciones muy estrechas entre la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas y obviamente países, por ejemplo, como Irán o como la misma Rusia y China. Eso ha hecho que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y de otros países hayan catalogado al régimen de Maduro y a sus actuales socios como una amenaza no solamente, y repito, a nivel regional, sino a nivel hemisférico. Hay estudios, hay conversaciones, conferencias, documentación, propuestas y hasta en las mismas acusaciones así se señala, inclusive en órdenes ejecutivas, no solamente de esta administración, sino también de la pasada. Mira, Mabel, Venezuela es una amenaza real para la región. Por el tema del éxodo, en primer lugar, porque el éxodo está impactando a esas economías y a esos países. Pero en segundo lugar, porque Venezuela ha tenido un entendimiento casi que perfecto entre los grupos insurgentes, guerrilleros de varios países y radicales que generan problemas en la región. Y eso por esa vía indirecta que pudiese afectar a los Estados Unidos. Pero que sea una amenaza directa a la seguridad interna de los Estados Unidos, no. Porque nadie le va a estar diciendo a los Estados Unidos, al Pentágono y a la CIA y al FBI
quién es una amenaza y quién no es una amenaza para los Estados Unidos. Ellos lo saben perfectamente. Irán es una amenaza potencial. ¿Por qué? Porque está fabricando armas nucleares de largo alcance, misilístico. Eso pudiese ser. Y sin embargo, Estados Unidos no ha intervenido militarmente en Irán. No ha intervenido. Cuba aprendió la lección en la crisis de los misiles del año 62 y estuvo a punto de irse a la guerra a Estados Unidos en Cuba. Y eso no pasó. Eso no pasó. ¿Por qué? Cuba decidió mantenerse detrás de la raya amarilla. No pasa la raya amarilla porque sabe que se va a meter en problemas. Y eso es lo que Nicolás Maduro está tratando de imitar. Porque ¿cuál es el estatus que quiere Nicolás Maduro? Y está a punto de lograrlo, advierto. Nicolás Maduro está a punto de comprarle a China el formato chino de una economía capitalista conviviendo con un gobierno socialista, con una diferencia, que en China no hay elecciones de ningún tipo, en China hay una dictadura ya declarada y abierta comunista, en Venezuela está en el interín, en un interín que si no se aprovecha para lograr propiciar un cambio consensuado, civilizado y un cambio donde podamos hacer muchos avances, vamos a perder muchísimo en los próximos tiempos. Eso Nicolás Maduro está a punto de lograrlo. Y luego, desde el punto de vista geopolítico, quiere el estatus de Cuba, un país y un gobierno al que nadie quiere en América Latina, pero que todo el mundo convive con ellos sin problema alguno y los dejan que tengan el régimen que quieran tener, aun cuando el pueblo esté viviendo bajo presión. Esas son las realidades políticas que hay que tomar en consideración y que muchos políticos de oposición no están evaluando. Actúan por impulso emocional. Convirtieron la denuncia en una política. La denuncia no es una política, por Dios. La denuncia no es una política. Además, el país está cansado de las denuncias y de las culpabilizaciones. El país lo que quiere es parar de sufrir. Y hacia eso es que tenemos que apuntar de aquí en adelante. Porque el juego está trancado, Meiro, para todo el mundo. ¿Cómo vamos a liberar este juego? Bueno, sencillo. Si no hay posibilidad de sacar a Nicolás Maduro del poder por la vía fáctica, pues entonces no queda más que negociar con él, porque hay que negociar con el que está allí, como dijo Helio Ebra. No con el que uno quiera, es con el que esté allí. Hay que negociar con él, con los militares que están con él, con el partido que está con él, y buscar un acuerdo a partir de enero que apunta a dos vertientes. La vertiente política, porque sin duda alguna hay que darle una solución a la crisis política, y la vertiente económica. La vertiente política lograda como parte de un acuerdo consensuado, ganar-ganar, entre el chavismo y la oposición, inclusive tomando como referencia el marco para la transición democrática que puso Estados Unidos sobre la mesa en marzo pasado, que es un formidable documento, parte de la justicia transicional, del equilibrio de poder, en fin, es excelente documento. Solo que tuvo dos errores. Uno, lo lanzó a la mesa, lo propuso fue el Pentágono en vez de haber sido la oposición venezolana. Y en segundo lugar, pusieron como condición previa para negociar la salida de Maduro del poder. Pues ahí se trancó todo. Pues ese marco hoy día para la transición es un documento interesante para cualquier proceso de negociaciones que surjan, donde tiene que pasar la crisis política, pues si ya aceptamos que no hay manera sino a través de una salida electoral confiable, pues esto pasa por un nuevo CNE que tendrá que nombrarse entre enero y febrero o marzo del año que viene. Y una vez que tengas el nuevo CNE, bueno, vamos a discutir el cronograma electoral. ¿Qué elecciones se van a hacer para producir un cambio político en el país? Y Nicolás Maduro decide, bueno, acepto ir a una elección presidencial, pongámosle fecha. Estoy hablando de un supuesto, negado de paso. Supongamos que Nicolás Maduro decidió aceptarlo. ¿Ok? Elijamos un nuevo CNE. Aquí está el nuevo CNE. 2 del chavismo, 2 de la oposición y un equilibrado de consenso nombrado entre todos. Perfecto. Segundo, cronograma electoral. El chavista dice, bueno, vamos a elecciones ya en 4 meses. Y el opositor le dice, hay un momento, ¿cómo que 4 meses? El registro electoral que existe no es confiable.
Hay que depurar el registro electoral. Hay que saber quiénes son los triple, cuatriple cedulados o los que votan hasta 10 veces allí. Y en segundo lugar, hay que empadronar a los venezolanos que están en el exterior y que tienen el derecho al voto. Mira, Melbo, nosotros hicimos un estudio para ver cómo se empadronaba, qué tiempo llevaba hacer el censo nada más de los venezolanos que están en Estados Unidos. Y eso nos lleva a no menos de un año. Son 500.000 personas que viven en todas partes. ¿Cómo les llegas? Y de paso tienes un problema político de por medio. Porque ¿en qué consulado se van a registrar? ¿En el de Nicolás Maduro o en el de Juan Guaidó? Y como estamos en un momento de entendimiento entre ambos, ¿qué crees tú que va a decir el gobierno de Maduro? No, ahí tiene que haber una delegación diplomática distinta a la que existe. Y pasa un proceso de trabajo y de negociaciones. Entonces, ninguna solución electoral, y esto es importante decirlo a todos los que nos están escuchando, ninguna solución electoral a la crisis política venezolana va a ocurrir antes del 2022. Ninguna. El que diga lo contrario está mintiendo, está creando falsas expectativas. Y esto está consultado con expertos electorales del CNE, fuera del CNE, gente que trabajó antiguamente en el CNE y hoy son de la oposición. Todos coinciden en que eso va a ser más de un año de trabajo. Ponle un año, ya estamos montados en marzo del 2022. Y la pregunta de oro, ¿y qué va a pasar de aquí al 2022? Venezuela se va a morir de hambre, de mengua. Lo que está ocurriendo en los hogares venezolanos es catastrófico, Mabel. Es deplorable. Y los venezolanos que están huyendo del país en masa. Eso hay que detenerlo. Y la oposición tiene que asumir como bandera fundamental a partir de este momento la reconstrucción económica del país, aun cuando Maduro esté en el poder, porque quien está afectando es al pueblo. Y porque además entendamos algo, el más afectado por esta crisis que impulsa el éxodo es la oposición venezolana. Y el más beneficiado por ello ha sido Nicolás Maduro. Uno, porque del país se fueron prácticamente la mitad de la población electoral opositora que se tenía hace 5 o 6 años atrás. La mitad, el 80% de los que se han ido del país, de esos 6 millones de venezolanos que se han ido, de los cuales 4 millones serán electores, pongamos así, por lo menos 3 millones de electores opositores se fueron del país, que van a trabajar en el exterior y le mandan dinerito a su familia en Venezuela a través de remesas, que le alivia la carga social al gobierno como tú no te imaginas. Como tú no te imaginas. Y se quitando encima una cantidad de opositores que estaban activos en las calles haciéndole presión al gobierno de Nicolás Maduro. De manera que el éxodo a quien beneficia es a Maduro. Este elemento, Jesús, es bien importante porque se ha estudiado y de hecho participé hace ya como 4 o 5 años en un estudio que se hizo en el caso de Cuba sobre las remesas que obviamente benefician al régimen cubano, producto de no solamente la entrada de dinero proveniente de diversos países donde está la diáspora, sino también en el caso de Cuba, cargan un porcentaje para la entrega y el manejo de esos recursos y obviamente le permite respirar porque esa carga social y ese clamor de la gente se alivia y eso se da para todo tipo de diásporas. En el caso de Irán también aparece el mismo fenómeno y por supuesto Venezuela no es una excepción. También el régimen de Maduro se beneficia por la diáspora al momento en que la misma se convierte en una portadora de divisas que entran al país y que alivian el hambre y la miseria de los familiares, pero a la vez benefician al régimen. Así que en este aspecto sí estamos de acuerdo. No, es que es un hecho. Entonces, ¿cuál debe ser una de las metas de la oposición venezolana? Que se reduzca la crisis económica para que retornen los venezolanos a Venezuela. Tener a esa población electoral cautiva dentro de Venezuela, votando en Venezuela, para verlo desde el punto de vista político.
desde el punto de vista social y humano, que debe ser el motivo fundamental de cualquier político, tienen que entender que Venezuela no resiste más esta crisis y que la reconstrucción económica del país es un tema de nación, es un tema de país, es un tema de la nación, no es un tema del chavismo, no es un tema para los opositores, no, es un tema país, igual que la corrupción, es un tema país. Esto no es que los chavistas corruptos y bandidos, los opositores honestos, o viceversa, opositores corruptos versus chavistas honestos. No, no, no. Esto es un tema país. Hay que enfrentarlo como tal, porque afecta a todo el mundo por igual. Y yo creo que llegó la hora de madurar políticamente y que los venezolanos comiencen a actuar con madurez política para saber lo que son asuntos de nación y cuáles son los asuntos que se pueden dirimir en términos de facciones políticas. Mira, de acuerdo. Sí, de acuerdo a los estudios que has hecho de opinión pública, ¿existe algún escenario previsto, por ejemplo, a partir de enero para Juan Guaidó y el gobierno interino? Mucha gente ha planteado que necesariamente va a tener que funcionar desde el extranjero, cuya efectividad interna o externa, vale la pena discutirlo también, o que va a permanecer como una especie de dualidad de funciones, pero que en el caso de Guaidó y la Asamblea Nacional, que permanezca si se amplía el mandato o todas las propuestas que ellos están haciendo, no tendría efectividad, puesto que la otra asamblea que va a ser presentada y apoyada por el régimen, pues va a tener las acciones de crear los mecanismos legales de acuerdo al criterio del régimen, obviamente, que no va a tener la otra asamblea. Entonces, ¿qué es lo que ven en tus estudios y cuál es el futuro de Juan Guaidó y su gente? Mira, en primer lugar, no hablemos solo de Juan Guaidó, hablemos del estamento político. Venezuela no está dividida ya entre chavistas y opositores. Eso ya es arcaico, eso caducó. Venezuela ya no está dividida en esas dos facciones, no. Venezuela está dividida en dos polos. Un polo conformado por los políticos de oficio y los partidos políticos de oposición y lo que llamamos oposición y chavismo. Ellos suman aproximadamente el 40, 43, 44% de la población venezolana. Pero hay un 50 y tanto por ciento de venezolanos, más del 50% de los venezolanos, que no se identifican con este otro polo, que están al margen de ese otro polo. Y que no es que son apolíticos, no, son muy políticos, pero que sienten que los políticos los traicionaron prácticamente. Porque tenemos un 88% de venezolanos que no confía en los partidos políticos. Perdón, que no confía en los dirigentes políticos. 88. Yo no sé si te lo dije antes aquí o en otro programa que tuve recientemente. Ok. Que tuve esta mañana con otros dos programas más. El 88% de los venezolanos no confía en los dirigentes políticos. Pero no solamente eso. Cuando evaluamos varias instituciones del país, los niveles de confianza de la iglesia, del gobierno, de los sindicatos, de los militares, etcétera, los partidos políticos apenas gozan del 2% de confianza. Pero no solamente eso. Dentro de ese polo, conformado por los factores políticos confrontados, el jefe de la facción chavista, que es Nicolás Maduro, tiene un 82% de rechazo. Y el jefe de la facción opositora encabezada por Juan Guaidó tiene 88% de rechazo. Más aún, 61% de los venezolanos, y en forma pareja, 61% de los chavistas quieren que Juan Guaidó le dé paso a otros dirigentes de oposición. Pero el 61% de los opositores pide que Juan Guaidó le dé paso a otros dirigentes opositores. Y el 61% de los que no están con ninguno, fue un resultado parejo, impresionante. También exigen que Guaidó dé paso. ¿A qué se debe ese rechazo a Juan Guaidó? A sus condiciones personales, ¿no? Es un muchacho que ha hecho un esfuerzo enorme, un esfuerzo político, digamos, muy valiente. Tiene un futuro, si lo sabe manejar de aquí en adelante, quizás algún día llegue a ser presidente de la República. Yo no lo sé, depende de cómo se maneje. Pero lo cierto es que él
no le cumplió a los venezolanos en las expectativas que se crearon de un cambio. Desde enero del año pasado, él era reconocido por el 50% de los venezolanos como presidente constitucional, versus 20% a Nicolás Maduro. Hoy día se revirtió la cosa. Apenas el 16% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente de la República, presidente constitucional de la República, y el 50% reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de la República. Se invirtieron los roles de nuevo. ¿Por qué? Porque Maduro ejerce el poder real. En Venezuela es él. Es más, la comunidad internacional que ha reconocido a Juan Guaidó, las sedes diplomáticas de la mayoría de esos países, es la que nombra Nicolás Maduro. Las que nombró Juan Guaidó, solamente Estados Unidos, creo que Colombia, y no sé si Chile, que son delegaciones solamente de Juan Guaidó. No existe delegación de Nicolás Maduro. Eso nos dice a nosotros que tan inconsistente puede ser el funcionamiento de la comunidad internacional en el caso de Venezuela. Entonces, ahí es donde yo sostengo que lo que tenemos enfrente, Maybor, es una profunda crisis de liderazgo en el país, y justo cuando Venezuela padece de 6 megacrisis simultáneas que están destruyendo la nación. ¿Tú sabes lo que significa 6 megacrisis simultáneas y que no tengamos liderazgo político para encauzar a la nación por un camino correcto? Yo creo que esto es lo que tiene que llamar a reflexión a todo el mundo. Porque este país como está no le sirve a nadie, ni a Nicolás Maduro, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a nadie. Porque inclusive los chavistas estaban pensando que podían tener grandes réditos quedándose en el poder. ¿Qué réditos vas a tener? Si Venezuela no tiene nada, ya PDVSA no tiene nada. Las empresas básicas fueron saqueadas, destruidas totalmente en Guayana. No queda nada. Pero tomando en cuenta, Jesús, tomando en cuenta el tema de que se acerca, estamos a pocos días de ese 5 de enero que es simbólico para Venezuela por justamente la inauguración de la Asamblea Nacional. Y tomando en cuenta que los actores políticos no están combinados con las necesidades que tiene la población. Hay unos que lo denuncian, pero se comportan de otra manera. Y los hemos observado desde lo lejos y desde cerca. Y lamentablemente parecieran estar ciegos, sordos, a pesar de que de palabra creen saber o al menos denuncian la grave crisis humanitaria que hay en Venezuela. Estaríamos hablando que en los próximos meses el conflicto se puede agudizar, escalar en virtud de que estos dirigentes políticos, sean de un bando u otro, no están en capacidad de actuar a favor del país y de los intereses de la nación, y muchos están viendo sus propios intereses, lamentablemente, pero así es el político venezolano convencional. Mira, yo no voy a entrar a hacer juicio de valores acerca de las razones por las cuales están empeñados en algunos en persistir en que Juan Guaidó en particular sea el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo no entiendo eso, porque Juan Guaidó se le vence el periodo desde el punto de vista constitucional, no lo que diga Maduro. Se le vencía el 5 de enero y se supone que tenía que haber elecciones. Y también hay que decir, Maybor, que quienes han estado montados en la idea del cese de la usurpación nunca tuvieron intenciones de ir a un proceso electoral de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la condición es que tenía que irse Maduro primero del poder. De manera que si Maduro no se da el poder, podrán convocar las elecciones más limpias que quieran y ellos no van a participar. Porque ellos convirtieron eso en un mantra, en un tótem político. Cosa absurda y sorprendente, ¿no? Pero lo convirtieron en eso. Y me sorprende que todavía lo estén pensando. Después de saber lo que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump, que consideraron que Donald Trump iba a ser el segundo Simón Bolívar de Venezuela, la última esperanza que le queda a los venezolanos. Por Dios, no conocen a Donald Trump. No lo conocen.
Donald Trump está retirando a los soldados de Estados Unidos que están en Afganistán, en Irak. Él no cree en eso. Eso sí, es un jugador duro, pero no cree en intervenciones militares ni mandar soldados estadounidenses al exterior. Pero entonces, el tema es que esa gente no participó en las elecciones parlamentarias, no porque el CNE no fuese confiable, porque es más, se trató de nombrar un CNE en marzo equilibrado. Y Leopoldo López básicamente recibió la terna del quinto y no quiso aceptar a ninguno, porque es que no tenían interés en nombrar el nuevo CNE. ¿Por qué? Porque para ellos el foco de ellos era sacar a Maduro del poder. Desde el punto de vista político es una postura legítima. El tema es si tú tienes la fuerza para hacerlo. ¿Con qué estás contando para hacerlo? Pues hoy se están dando cuenta que no es posible. Hoy Leopoldo López está pensando, ahora veo que están pensando quizás distinto a Juan Guaidó, no sé qué estará ocurriendo allá adentro. Porque mientras Juan Guaidó dice que la consulta tiene un poder vinculante, igual que la doctora Blanca Rosa Mármol, que yo no sé en qué sentido, ya veremos, Leopoldo López dice desde Bogotá ayer que eso no tiene ningún poder vinculante. Entonces, ¿en manos de qué estamos? ¿En manos de quiénes estamos? ¿Quién está dirigiendo esto? ¿Quién está dirigiendo esto? Yo creo que ya llegamos al final de una tesis del Maduro vete ya, que ignoró que nos estamos comiendo un elefante, que abusaron del poder de convocatoria que aún existía en la oposición y llevaron a la gente a la calle a matarse. Por eso es que los venezolanos no entendieron la participación en las elecciones de gobernaciones, que se perdieron abrumadoramente, no tanto por las trampas del CNE, sino porque la oposición fue en condiciones muy menguadas a esas elecciones, porque venían de la guerra. Lanzaron a la gente a las calles. Más de 140 muertos, miles de heridos, centenares de encarcelados y millones que se fueron del país y algunos al exilio. Y de paso, nadie es responsable. Esto es lo más sorprendente. Así es, nadie es responsable. Mira, yo desde niño, cuando hubo la guerra de los 6 días y que la perdió Egipto y el gran líder árabe, que era Gamal Abdel Nasser, a mí me impactó cuando Gamal Abdel Nasser, siendo el líder máximo del mundo árabe, ni siquiera de Egipto, le dijo al mundo árabe y le dijo a Egipto: señores, asumo la responsabilidad de esta derrota y pongo mi cargo a la orden. Eso se llama dignidad y decencia política. En Venezuela eso desapareció, no existe. No existe, lo que hay es impunidad y cinismo. Y de eso los venezolanos se están cansando. Y por eso no los acompañan en los eventos que convocan. Porque sienten que los están llevando a una aventura irresponsable, no porque los venezolanos sean cobardes. Es porque los venezolanos ya tienen amargas experiencias de convocatorias similares en anteriores procesos. Esta consulta que acaban de convocar es la misma que se convocó el 16 de julio del año 2016. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue su poder vinculante? Se crearon expectativas falsas. Se engañó a la gente. Se engañó a la gente, Maybor. Y lo peor es que ellos saben que los están engañando. Porque cuando Donald Trump y la Casa Blanca dicen la intervención militar no está planteada, ¿cómo es que entonces los dirigentes políticos que estaban al frente de todo este proceso en estos tiempos no fueron sinceros con el país? Decirle: señores, eso no está planteado. No, callaron. Crearon más bien rumores como para que siguieran creyendo en eso. ¿Qué es lo que está en juego realmente? ¿Un tema político, la salvación del país? ¿O es que hay otros intereses creados allí de los cuales no quiero hablar? No quiero hablar porque no me gusta emitir juicios de valor sobre algo que no conozco a fondo. Y no me gusta estar lanzando acusaciones fácilmente a nadie. Bueno, pero vamos a quedarnos para una segunda conversación con Sin Filtros. Bueno, yo quisiera, Maybor, decirle a los amigos y los venezolanos que nos están escuchando, yo quisiera decirles que tenemos una esperanza a partir de enero de construir una nueva política, de construir un nuevo escenario de entendimiento y tratar de buscar las maneras de parar la crisis en el país y de buscar una salida que satisfaga a todo el mundo. No queda otra, lamentablemente. La justicia siempre llega, tarde o temprano, pero siempre llega. Pero estos son momentos de parar el sufrimiento y de resolver problemas urgentes y puntuales, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo todos. No queda otro camino.
No tengo la culpa. Sí, Jesús, quiero agradecerte por tu participación en Sin Filtros. Hemos llegado al final de esta emisión, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Mabel. Saludos cordiales a todos los oyentes. Y bueno, y quiero darle las gracias a todos aquellos que participaron en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. También queremos agradecerles a todos los patrocinantes de nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias. Allí pueden conseguir información detallada sobre todos nuestros trabajos. Así que nos despedimos hasta la próxima emisión.